Hola, bienvenidos a Abrazados en el Caos Podcast. Yo soy Kate Nevares y aquí estoy con una amiga de la iglesia. Las dos somos mamás de hijos con autismo, en el espectro autista o autistas, como prefieres decir. Todos tienen su propia definición y su manera de referirse a ello. Somos amigas por medio de un grupo en la iglesia, que tenemos un grupo de apoyo para los papás y las mamás con hijos con diferentes capacidades. Esto es algo nuevo de nuestra iglesia, Comunidad Olivo, que empezaron hace como un año aproximadamente, y las dos pues hemos ido participando en ciertas actividades y ahí nos conocimos y empezamos a platicar, nos caímos muy bien y decidimos aquí compartir con ustedes algunas de nuestras propias experiencias. En este tema queremos decir desde el principio que cada persona en el espectro autista es diferente, por eso es un espectro, porque las debilidades, las fortalezas, los retos y desafíos para cada uno son diferentes. No hay un perfil exacto. Entonces, nuestros hijos son de diferentes edades y tienen diferentes desafíos, nuestros diferentes retos que ellos están luchando y que nosotros como papás estamos luchando con ellos. Entonces, Vale, ¿quieres comentarnos un poquito de la situación de tu hijo? Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación, por este momento. Mi nombre es Valeria Uribe, tengo 11 años de casada, mi esposo Diego, tengo 3 hijos. Tengo una niña de 10 años, Jacqueline, Mateo de 4 años y Sebastián de 3 añitos. Y pues espero que estas palabras, esta plática sea de bendición para las personas, las mamitas que pues están pasando por este proceso. Cuando llegó el diagnóstico, pues la verdad yo no tenía conocimiento del autismo, no lo conocía. Empezamos a notar los rasgos que iba presentando. Primero era de que no hablaba, cuando le llamábamos por su nombre, para mí era dentro del todo normal, o sea, yo lo miraba normal. Cuando asistimos a la iglesia después de la pandemia, me acuerdo que yo lo llevé a guardería y pues era un lugar que no se adaptaba, no llegaba. Entonces yo trabajo en mi casa y yo lo relacionaba con eso, de que pues yo decía, no, pues no salimos, no convivimos, es normal. Pero sí fue una lucha muy constante porque era de ir a la iglesia y no entrar al servicio y era muy desesperante porque yo quería que él se quedara y él no. Entonces yo dije, bueno, señor, aquí estoy y entonces yo opté por servir en guardería, que era donde él estaba, y fue de esa manera que se fue adaptando. La verdad que siento que Dios obra, Dios ya tiene el plan perfecto para nosotros. Y recuerdo que habíamos entrado hace poco a un grupo de reunión de matrimonios. Fue donde yo conocí a mi amiga. Eh, Me identifiqué mucho con su hija al ver que hacía muchas cosas parecidas a Mateo. Entonces me recuerdo que me acerqué con ella y le expliqué y me dijo que pues sí, o sea, que me acercara al lugar donde ella iba para poder hacer una evaluación para Mateo, pero el cual pues también fue difícil, o sea, es ver decir como que, ay, a lo mejor no tiene nada, a lo mejor está bien, al rato crece y se va a desarrollar más y fuimos a aplicar las vacunas a Mateo, el cual él a los lugares nuevos pues la verdad se ponía muy mal, o sea, se ponía así como muy llorón, nos pataleaba, entonces pues nosotros ya lo mirábamos como normal, como decíamos, no, pues así se comporta. Recuerdo que la enfermera me dijo que si ya él estaba, pues lo estaba atendiendo. Me quedé confundida. Dije, pues, ¿de qué? Y ya me comentó ella que pues tenía características de autismo. Entonces fue ahí cuando pues mi corazón se quebró al pensar que pues había algo. O sea, la verdad yo desconocía. Y recuerdo que la verdad para mí eso es un testimonio bien grande de que Dios tiene todo tan perfecto, todo. Entonces recuerdo que me dijo, ¿sabes qué? Pues ahorita no hay citas, está muy saturado. Y recuerdo que le marcó a alguien y me dijo, ¿puedes venir mañana? Y yo, sí. Y recuerdo que lo llevé a consulta familiar. Me dijeron que probablemente pues tenía un retraso de aprendizaje. Dije, bueno, a lo mejor no es tan grave. Era un jueves y para el sábado, ya me habían dado la cita
con la pediatra, Ujú. con la especialista. Llego con la especialista, le comento pues los rasgos que estaba teniendo Mateo y pues me dice que Mateo entra dentro del espectro autista. Y yo recuerdo que en mi mente fue así como de que, pues, ¿qué es? ¿Qué le va a Ujú. afectar a mi hijo? ¿Qué va a pasar? Y ella me dijo que pues era una condición que iba a tener de por vida, no había algo que lo curara, pero con terapias, con su seguimiento, pues lo iba a apoyar mucho. Y yo recuerdo que me dijo pues de terapias sensoriales, terapias cognitivas, terapias de lenguaje y mi mente me quedé en blanco. Entonces, recuerdo que salí del hospital y yo lloré mucho. También por el comportamiento que él tenía, de que yo lo regañaba, le llamaba la atención. Entonces, por un lado me sentí culpable el pensar que dije, híjole, pues nunca le tuve la atención o el entendimiento hacia él, porque para mí era algo muy, o sea, era nuevo, yo no sabía lo que me iba a enfrentar, no Sí. sabía a lo que iba y seguí el protocolo que era pues las terapias. Recuerdo que yo le hablé a mi amiga y yo doy gracias a Dios por ella porque ella fue esa luz en mi túnel que yo decía, Ujú. híjole, ¿para dónde camino? Y ella, vale, mira, aquí está esto, busca esto, y ella de verdad que admiro mucho su gran camino que lleva recorrido y, y fue un ejemplo para mí. Ujú. Eh, Recuerdo que pues busqué las terapias y, y fue muy difícil encontrar el lugar. Y yo lo puse en manos del Señor. Dije, Señor, tú sabes dónde mi hijo va a estar, dónde le van a ayudar. Y recuerdo que llegamos a una fundación y había lista de espera de 185 niños. Wow. Y recuerdo que a los 2, 3 días me marcan. Mamá de Mateo, sí. ¿Sabe qué? Se abrió un espacio para su niño. Y yo, wow, la verdad que desde el primer día Mateo hubo grandes cambios en él, en su temperamento, porque él se irritaba muy rápido, explotaba rápido y fue una paz que yo vi en él. Mi historia es un poquito más complicado porque nosotros ahora vivimos en la frontera con Estados Unidos, pero vivíamos cuando mi hijo nació y estaba chiquito en Puebla, que está en el sur. Y mi hijo tiene 18 años, entonces esto fue hace muchos años. Nosotros empezamos a notar cuando tenía 2 años que pues no decía más palabras entendibles ni en inglés ni en español, porque somos una familia bilingüe. Sí, No decía más que amá, apá. Y se nos decía raro porque en el sur nadie dice amá, apá. O sea, aquí en el norte sí, pero allá no. Pero no, ya no estaba avanzando con su lenguaje. Entonces empezamos a buscar como con el pediatra y luego con una psicóloga y así. No había fundaciones para autismo en ese entonces. El autismo no, o sea, era algo como el entendimiento del autismo en el sur de México hace ujú, 15, 16 años fue así como que, no, las personas autistas casi tienen que estar encerrados en una institución, ¿no? Hasta toda la vida. Así como una película de los 80 que se llama Rain sí, Man, ¿no? Nosotros no veíamos muchos otros rasgos en Sammy al principio más que el habla. Sí había una que otra cosa, pero no eran así muy llamativos. Y el pediatra decía, no, yo creo que sí va a seguir madurando, esperamos otro rato. Hasta los 5 años, intentamos terapia de lenguaje con el DIF, fue un desastre. En un cuarto chiquito, o sea, 20 familias, 20 papás con sus hijos, con pura rabieta. No, o sea, y mi hijo no era, o sea, no tenía ninguno de esos rasgos. Entonces salíamos así traumados los dos, así, venimos a temblando, terapia llorando. nosotros. Y pues ya, mi esposo decía, no, desista. Y le dije, pues ve tú una vez para que Sí, veas que no estoy exagerando. Y fue una exacto. vez mi esposo y dijo, no volvemos. Ese lugar está traumando a mi hijo. Esperamos otro rato, buscamos otras opciones y no encontramos por fin. Tuve que buscar un diagnóstico en Estados Unidos. Yo soy del norte de Estados Unidos. Tuve que viajar a visitar a mis papás y ya nos dieron un diagnóstico de apraxia del lenguaje infantil y eso lo investigamos después nosotros y está en el espectro autista. Pero esto fue hace 15 años cuando apenas estaban, o 13 años, cuando apenas estaban a hablar del El espectro espectro autista en Estados autista. Unidos. Aquí en México no existía un espectro todavía en el lenguaje aquí. Y
pues no había mucha información positiva. Toda la información era muy negativa hacia las personas autistas, entonces pues no mencionamos a nadie más. Sí. O sea, mencionamos el terapia del lenguaje que tenía que tener y su diagnóstico de apraxia, pero pues nadie sabía qué era y nadie preguntaba mucho más, entonces pues no se daban cuenta que estaba en el espectro autista y no tenía esa etiqueta, ¿no? Y por muchos años evité mucho la etiqueta, porque no había terapias disponibles ni en las escuelas, ni había fundaciones, ni los psicólogos privados realmente ofrecían terapias positivas. Era medícalo para que esté callado, esté tranquilo y ya. Entonces evitamos un diagnóstico por mucho tiempo y simplemente buscamos la terapia del lenguaje. Tuve que ir a Estados Unidos a buscar una beca, 3 semanas, o sea, tuve que buscar la beca antes y luego ir a Estados Unidos a que tuviera terapia intensiva con una experta y luego ella me enseñaba a mí a dar la terapia. Entonces estuvimos 3 semanas, avanzó muchísimo en esas 3 semanas y eso me dio mucha esperanza. Fue un milagro de Dios lo de la beca, porque estas becas son muy raras, y el hecho de que desde otro país me dieran, fue un milagro. Y pues regresamos a casa y yo estudiando y dándole la terapia todos los días. Tuvimos que empezar escuela en casa porque él había ido al kinder, pero pues todavía no hablaba y cuando llegamos a primero de primaria, pues no había escuelas que tenían las herramientas para trabajar con él. No podían protegerlo de situaciones como no podía hablar y expresar lo que pasara. Entonces empezamos a hacer escuela en casa y eso pude integrar con la terapia del lenguaje. Fue todo un reto, no sabía yo nada de eso, no estudié educación, no estudié para nada de esas cosas, pero pues Dios nos fue dando la pauta, ¿no? O sea, nos fue enseñando, me fue dando la sabiduría conforme lo necesitábamos y lo pedíamos. Pues gracias a Dios logró avanzar, pero pues cada etapa es diferente los retos, ¿no? Entonces, cada etapa hemos tenido que buscar otro tipo de apoyo. Muchas veces no ha habido apoyos pues externos y hemos tenido que buscar y estudiar nosotros y aplicar las cosas por nosotros mismos. Gracias a Dios ya está avanzando mucho aquí en México y ahora hay muchos más apoyos. Creo que cuando ya te pasa a ti es cuando volteas a ver a tu alrededor y lo notas más. Gracias a Dios que hay la ayuda. Ahorita creo que se ha hecho más la concientización. Y uno como mamá promoverlo más porque es para nuestros hijos. Y muchas veces tenemos el miedo de saber qué es lo que tienen nuestros hijos, que eso no nos aleja de creer en Dios. Creo que eso es válido a veces, tener el temor, el decir, híjole, ¿qué más va a seguir? Pero ahí es donde tenemos que entregárselas al Señor y el Señor obra. El Señor obra, y yo recuerdo que mi etapa cuando, o sea, empezó el diagnóstico, pues yo trabajaba, mi esposo también, entonces recuerdo que yo un día así le dije, ¿sabes qué? Yo me voy a alejar de esto, ya no voy a trabajar, necesito dedicarme a él, pero también no era una opción en ese momento, y doy gracias a Dios por, la verdad, por cada una de mis clientas que fueron muy pacientes conmigo, muy comprensivas, porque Mateo llegaba y lloraba al lado mío, se aventaba y yo con mucha pena y cada clienta era de que, vale, no te preocupes, aquí te ayudamos, y ahí lo traían y mira, lo entretenían. Recuerdo que llegó una clienta, Mateo empezó a hablar a partir de los 4 añitos. Decía palabras, pero eran cortas, no decía un enunciado, no decía una oración. Recuerdo que una vez llegó platicando y recuerdo que yo volteé a ver a la clienta y la clienta muy nostálgica y me decía, vale, ya habla, y yo sí, y eso me llenó bastante, me llenó el que también ellas compartían eso conmigo, y me sentí muy abrazada, muy abrazada, y siento que este diagnóstico, fuera de tener una queja hacia Dios, es de gratitud, de ver más su gloria en nuestras vidas. Para mí, siempre voy a decirlo, Mateo es mi testimonio más grande de que el Señor está con nosotros. Y cuando yo supe que Mateo venía en camino, yo dije, Señor, yo le voy a poner Mateo porque es un regalo de Dios, y realmente es un regalo de Dios. Él es un niño muy
muy inteligente y es muy correcto. Entonces eso sí es como que, ¡ay! Me pone a veces de nervios porque él cualquier cosita que se mueva es muy exacto, pero eso también me ha ayudado mucho. Si hay a veces en que nos sentimos agotadas, nos sentimos que no estamos avanzando. Ahorita estamos en un momento en que las cosas que avanzamos otra vez verlas, otra vez presentarse y eso no tiene que quitar nuestro enfoque en Dios, en su propósito en nuestras vidas. Sí. Porque siento que el enemigo viene y te ataca cuando más confiada estás. O sea, siento que es cuando todo va marchando bien y luego de repente, pum, una parte, ¿no? De que aquí te vamos a parar un ratito. Y siento que, no sé cómo te sientes a tú al saber que vas bien y de repente, oh, no, ya. Sí, no, o sea, es constante, o sea, 2 pasitos para enfrente, un Sí, pasito para atrás, ¿no? Pero yo creo que a veces ponemos expectativas muy irrealistas sobre nuestros hijos. O sea, ellos sí van avanzando y como una misma, ¿no? O sea, yo voy avanzando en cosas en la vida y de repente caigo en patrones viejos, ¿no? O sea, sí, yo pensé que ya había superado esto, sí, ¿no? Entonces creo que nos pasa a todos, pero a veces como que estamos tan enfocados en el desarrollo del hijo con autismo que estamos como que con sí, rayos láser hacia ellos y cada cosita que hacen, ¿no? Entonces sí, siento que, o sea, casi asfixiaba a veces hasta mí sí, con mis atenciones de que, o sea, sí, tenía que sí, sí, estar avanzando o teníamos que como que estar al pendiente de ciertas cosas. sí, Nos ponemos como hiperalertas, sí, ¿no? Entonces, si logramos como descansar y decir, pues todos vamos así, todos vamos 2 pasitos para enfrente, un sí, pasito para atrás, o a veces 2 más para atrás otra vez. O sea, yo lo paso, o sea, en mis propias cosas, en mi carácter, sí. en mis logros. A veces, o sea, logro algo y digo, ya llegué, o sea, y luego, pues a la próxima semana estoy como antes y estoy, no, pues, ¿qué pasó, no? Sí, no, y nos vamos a frustrar más. Sí. Por ejemplo, yo digo, con mis 3 hijos, no nomás es Mateo, Ujú, tengo otros 2 hijos más y cada uno tiene sus necesidades especiales. ujú. Dentro, fuera de un diagnóstico, cada uno tiene sus necesidades y esa es otra parte, el cómo dividirse en los tres, que sin descuidarlo a los otros 2 niños y eso me hizo sentir muy culpable. Pues siento que me enfoqué tanto en Mateo, como dices, es como una lupita que los estamos Ujú. vigilando, que va a hacer, por qué hizo esto. Y siento que nos volvemos tan expertas de estar buscando cada movimiento y por qué pasó esto y por qué aquello. Sí, fue muy difícil el poner el equilibrio como en casa, en el esposo, en los hijos. Para mí fue muy abrumador y muchas veces me culpé el que a lo mejor creo que siempre buscamos la parte de por qué pasó y por qué fue. Y me sentí muy culpable porque yo lo tuve muy chica. Y ahora lo veo y digo, no, ha sido Ujú. una gran bendición. Y reconozco que digo, wow, el Señor de esta forma me hizo más fuerte. De esta forma yo no hubiera logrado lo que hemos estado logrando. Y me encanta lo que hemos aprendido, lo que hemos visto. Yo y mi esposo nos hemos abrazado ese diagnóstico también. Dejamos el pañal, eso fue algo muy difícil. La verdad que eso yo creo hasta ahorita se me ha hecho lo más difícil porque recuerdo el quitarle el pañal y ponerle un calzoncito, él no toleraba ponerse el calzoncito y Ujú. lloraba hasta 2, 3 horas y yo le decía a mi esposo, ya pone el pañal, pero mi esposo fue muy firme. Mi esposo fue, no vale, vamos a echarle ganas, vamos, vamos, vamos. Ahorita él ya va al baño, ha tenido mucha autonomía Qué bueno. y eso la verdad que yo le daba muchas gracias a Dios de decir, gracias porque pusiste un esposo a mi lado que también Ujú. no me ha dejado sola, que eso ha hecho mi carga más amena y que ha sido mi hombro para llorar porque muchas veces he llorado siento que es válido llorarlo, Ujú, es total. válido y ese amor ahí, que eso me ha hecho fuerte, el rodearme y siento que Dios obra de una forma tan hermosa Sí. que en medio de la tempestad, ahí está. Y no sabemos, muchas veces lo vemos como algo malo o Dios ya me castigó y la verdad a No. veces
es silenciar un poco nuestra mente, porque nuestra mente nos juega muchas veces Así es, mal. totalmente. O sea, a veces sentimos que el enemigo nos susurra y nos dice, mira, esto te pasó por esto, y no, al contrario, Dios siempre tiene un propósito tan hermoso y todavía sigo sorprendiéndome. Conocer gente, el cómo nos rodeamos, cómo conocer a más personas que están en ese proceso también, porque empezamos a conocer a más personas y poder compartir y ser de bendición Sí. para alguien más. El pensar que decir, bueno, no lo estoy pasando yo sola, alguien más también lo está atravesando. Y a veces nosotros pensamos que estamos al borde de no poder y vemos a alguien más con más fuerzas y dices tú, no, sí se puede, sí se puede. Y me encanta que ahora en la iglesia las dos asistimos a Comunidad Olivo aquí en Ciudad Juárez y ha habido un apoyo muy fuerte en el último año para todas estas familias que tienen niños con diferentes capacidades y me encanta ver eso. Me hubiera encantado que eso existiera cuando Sammy estaba chiquito porque lo hubiéramos aprovechado mucho, estoy segura. Sí, Pero me encanta que los espacios se van abriendo, no todo, no solo en la iglesia, sino en la comunidad. sí, Yo también pasé por esos sentidos, esos sentimientos de culpa, sí, de culparme, de buscar culpables, o sea, por qué esto pasó y todo. sí, La sociedad todavía tiende a verlo como un trastorno, hasta diagnóstico oficial es trastorno de espectro autista. Yo estoy muy peleada con ese nombre. Hasta vi un podcast, una psiquiatra infantil habla de que el término trastorno está mal y es un término antiguo basado en cuando pensaban que el autismo era una enfermedad mental, pero no han cambiado la terminología. ok, Entonces ella decía, no debe decir trastorno, es una condición, una pero al condición. decir TEA o trastorno de espectro autista, pues estamos como diciendo algo feo sobre nuestros hijos o sobre estas personas, o sea, es decir, estás trastornado, Sí, que no es la no, realidad. La realidad es que Dios los creó así y sus cerebros simplemente funcionan de forma diferente y no es diferente malo, simplemente la sociedad está tan diseñado de cierta forma. Y yo le he dicho a mi esposo por años, yo estoy segura que personas como nuestro hijo, Dios las puso aquí para cambiar el mundo, para hacer el mundo mejor, ¿no? Entonces, es la forma que yo lo veo, pero pues todavía pues hay muchas personas que no entienden, que no tienen la información, que no han tenido la experiencia propia, ¿no? porque son niños súper inteligentes. Yo la verdad le digo a mi esposo, Mateo nos supera demasiado. Es un niño súper inteligente, es un niño que él puede ver algo y lo va a aprender. Y a veces digo, wow, ¿cómo lo aprende? Claro que ellos aprenden de otra forma diferente y muchas veces los limitamos. No, no va a poder hacer esto, no, no lo va a poder hacer. Y creo que nos sorprende. A veces Ujú. nosotros mismos somos los limitantes de Sí, ellos. Creo sí. que a veces nosotros les ponemos los límites, por ejemplo, al salir, ¿no? Decir, ay, no, pues no, no se va a comportar bien y nada, al contrario, se porta súper bien o puede hacer otras actividades que nos supera, que yo digo, wow, tiene mucha destreza, mucha dedicación que a veces nos falta a nosotros como Ujú. personas. Estamos tan acelerados, tan ir rápido y ellos disfrutan cada momento. Ellos, le digo a mi esposo, si viéramos la vida como ellos lo ven, sería todo tan diferente. Y yo digo, cada día aprendemos, yo creo, más de ellos que ellos de nosotros. Sí. Vienen a enseñarnos tantas cosas. Y había una vez que yo me sentí tan afligida, me sentí triste el saber a lo que nos íbamos a enfrentar, a lo que yo creo que a veces nos adelantamos a muchos hechos que Ujú. todavía no pasan. Sí. Estaba leyendo la palabra y salió un versículo que me encantó y yo lo relacioné y lo abracé, que era Mateo 17:20. Yo dije, es el día que Mateo nació y el año en que nació y decía Wow. que si creemos como un granito de mostaza, le diremos a esta montaña, muévete de aquí para allá. Y Wow. siento que esa era la fe, que Dios nada más necesitaba la fe para él poder hacer el milagro en Mateo. Y siento que nos pasó y nos está pasando por el fuego, pero todo es un propósito para él. Si tenemos la fe como un granito de mostaza, o sea, no necesitamos más y el Señor lo va a hacer. Qué El padre. Señor va a obrar. Y así lo vi, así lo sigo viendo cada día en Mateo.
y eso solamente es ir forjando nuestro carácter y quiero seguir aprendiendo, quiero seguir conociendo de Dios a través de Mateo. Pues yo también quiero compartirles unos versículos que me animan el día de hoy, ¿no? Cuando ya estamos avanzados en este camino, pero pues obviamente nos quedan muchos años más de apoyar a nuestro hijo. Sus desafíos no se desaparecen por cumplir 18 años, nada más cambian porque ya va a terminar la prepa y va a ir a la universidad y pues va a ser otro ambiente. Y estos versículos, o sea, hoy en día me animan mucho. Colosenses 1 del 28 a 29 dice, por lo tanto, hablamos a otros de Cristo, advertimos a todos y enseñamos a todos con toda la sabiduría que Dios nos ha dado. Queremos presentarlos a Dios perfectos en su relación con Cristo. Es por eso que trabajo y lucho con tanto empeño, apoyado en el gran poder de Cristo que actúa dentro de mí. Y eso es lo que yo quiero decir, pues a ti, Vale, a todas las mamás, que nuestra meta debe ser que conozcan a Cristo. O sea, no que tengan cierto trabajo, cierto nivel de educación o ni siquiera cierto nivel de poder conversar. Sí. O sea, nuestra meta como papás debe ser que conozcan a Cristo y que Cristo vaya siendo formado en ellos. Me encanta la segunda parte que dice, por eso es que trabajo y lucho con tanto empeño, apoyado en el gran poder de Cristo que actúa dentro de mí. Y eso es nuestra seguridad, ¿no? O sea, sí, es un gran trabajo. O sea, sí, tus otros hijos dejaron el pañal a los 2 años y costó hasta los 4 para Mateo. Pues nosotros también pasamos ese proceso más largo, ¿no? Y de hecho, hablando del pañal, hay otro podcast que escuché, que voy a poner el enlace, que habla de cómo tratar con dejar el pañal. Sí estamos luchando, esforzándonos, pero apoyados con el gran poder de Cristo que actúa en nosotros. O sea, eso es como que me ayuda a relajarme. Sí, tengo que esforzarme, tengo que luchar, pero ese gran poder de Cristo que actúa dentro de mí, o sea, va a ser suficiente para enfrentar. Yo me acuerdo que no pensé que yo fuera a poder aprender a dar terapia de lenguaje, pero Dios lo hizo. O sea, pude aprender, pude entender lo que me enseñaron y pude aplicarlo y pude ver el avance en Sammy. Y deberías decir, wow, yo le enseñé a hablar. O sea, Dios hizo eso a través de mí. Sí, el anclarnos de Dios, creo que eso ha sido lo más fuerte. Creo que esa es la vitamina de todos nuestros días. Y como dices, muchas veces me presioné por encajar en la sociedad. Sí. Y recuerdo que eso me llenó demasiado. Yo en la noche, yo a Mateo le cantaba una canción y lo enseñaba a orar. De que, mira, Mateo, vamos a orar y vamos a hacerlo. Y un día me dice, mamá, vamos a orar. Y yo me quedé, ok. Y empezó a orar y yo lo grabé. Me acuerdo que yo lloré y dije, bueno, Señor, toda la gloria y la honra es para ti. Sí. Y el que mi hijo te reconozca, la verdad que ya para mí eso ya lo hice. Y ese es el propósito, de que sigan caminando dentro del Señor, conocer del Señor. Y la iglesia ha sido una parte muy fundamental en nuestras vidas. Y que gracias a Dios que se abrió este espacio y eso hemos caminado de la mano junto a la iglesia. Recuerdo mucho, la verdad se me vino mucho a la mente el día que Mateo nos dio el diagnóstico. Ese día se hizo la capacitación para cuidadores sombra en la iglesia. Wow. Entonces fue algo así como que, Señor, vamos de tu mano, vamos de tu mano. Y el domingo que asistimos fue así de que su hijo tiene una condición especial y yo, sí. Y, ok, no se preocupe, aquí todo va a estar bien, Mateo, lo vamos a entender. Y yo dije, wow, eso fue una paz muy grande, pero simplemente el apoyo de, tranquila, todo está bien, no pasa nada, y ya eso la verdad nos ayuda demasiado. Sí. Eso. Sí. Me encanta. Muchas gracias, Vale. Y muchas gracias a todas por estar con nosotras en Abrazados en el Caos. Como dije, los recursos que mencionamos, los versículos y los podcasts van a estar en la descripción. Y si tienes alguna duda, pregunta, podemos buscar apoyarte en tu proceso también. Entonces, pues muchas gracias. Comparte esto con cualquier mamá, papá que tenga hijos en el espectro autista o otras condiciones que requieren una atención especial. Y para que sea de ánimo para ellos también. Muchas gracias. Gracias, Vale. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Bye.